Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de formulación orgánica. Lo primero que vamos a hacer es introducir un poquito qué es esto de la química orgánica, o mejor llamada química del carbono, centrándonos en la primera parte de esta formulación, que son los hidrocarburos saturados o alcanos, porque son los más sencillos y son la base del resto de la formulación orgánica. Bueno, la llamamos química del carbono básicamente porque está basada en redes de carbono. El carbono es un elemento único que es capaz de formar cadenas estables consigo mismo y además va a poder formar con él mismo o incluso con otros elementos enlaces simples, dobles o triples. Ahora vamos a ir viendo en este y en sucesivos vídeos cómo forma esos enlaces o con qué elementos. Puede unirse a elementos de oxígeno, de nitrógeno, con halógenos. Además, las cadenas van a poder ser lineales o van a poder tener ramificaciones o formar cadenas cíclicas, y cada átomo de carbono va a tener siempre 4 enlaces con otros elementos o con otros átomos de carbono. Bueno, lo primero que nos vamos a basar es en la formulación y nomenclatura. Recordamos que formulación es hacer las fórmulas y nomenclatura es ver cómo llamamos a esas fórmulas. Vamos a tener tres tipos de fórmula. Una es la fórmula molecular, que es esta que veis aquí arriba, en la cual pues ponemos simplemente el número de cada tipo de elemento que tenemos y ya está, y no nos forma ni estructura, ni cómo están unidos, ni nada. Estas son muy confusas y no las vamos a utilizar mucho porque una misma fórmula molecular podría relacionarse con dos compuestos diferentes. Por lo tanto, las que más vamos a usar son estas dos de abajo, sobre todo esta de aquí, la semidesarrollada, por ser más sencilla pero darnos toda la información, que como veis nos agrupa algunos núcleos de átomos y nos lo hace un poquito más empaquetado, pero a la vez nos muestra toda la estructura más importante. No la estructura tridimensional de cómo se muestra en el espacio, porque eso con estas fórmulas no lo sabemos, pero sí cómo son los enlaces de cada átomo entre sí. Y por último tendríamos la fórmula desarrollada, que esta sí que nos da absolutamente todos los enlaces. Pero bueno, nos vamos a quedar con la semidesarrollada porque con esa se sobreentiende todo lo demás. De acuerdo. Bueno, lo primero que tenemos que saber son los prefijos que se utilizan, que nos van a mostrar la longitud de la cadena. Ahí los tenéis puestos, depende del número de átomos de carbonos que estén unidos entre sí en una misma cadena. Como veis, el prefijo para un átomo es met, para dos et, para tres prop, y bueno, ahí los tenéis todos, no los voy a leer todos porque ya los podéis ver. Hay más, ¿vale? O sea, hay, por ejemplo, para 13 sería tridec. No sigo poniendo porque no vamos a dibujar cadenas tan largas, pero se podría seguir. Bien, reglas importantes para escribir los nombres en toda la nomenclatura orgánica. Las letras de números las vamos a separar siempre con guiones, como tenemos ahí el X2Eno. Los números entre sí se van a separar siempre mediante comas. Y las palabras entre sí no se separan, todo va a ir juntito en una misma fórmula, no hay espacios ni entre números, ni entre número y guión, ni entre prefijo y la palabra principal, me da igual, todo va juntito. Bien, ahora vamos a esto que he dicho, a el primer grupo funcional, que son los alcanos, también llamados hidrocarburos saturados. Bien, los llamamos hidrocarburos saturados porque no tienen ningún enlace doble ni triple, entonces todos sus enlaces van a estar cubiertos por algún otro átomo, ¿vale? Se van a rellenar todos. Entonces están compuestos únicamente por carbono e hidrógeno. Como ya hemos dicho, todos sus enlaces son sencillos y se van a nombrar con los prefijos que hemos visto antes, más el sufijo ano. Entonces, por ejemplo, como hemos puesto aquí, butano, que tenemos el prefijo que se corresponde con 4 carbonos y la terminación ano nos dice que todos los enlaces son simples. Entonces, como hemos dicho que cada carbono tiene que tener en total 3 enlaces, todos los enlaces que me faltan para que el carbono tenga 4 los tengo que rellenar con hidrógenos.
esta que estoy haciendo sería la fórmula desarrollada, que la estoy haciendo ahora para que comprendamos que cada carbono va a formar en total 4 enlaces, pero en la realidad la que vamos a poner no va a ser esta, sino que vamos a agrupar cada carbono con los hidrógenos que lo rodean y lo vamos a poner tal que así. En el caso del pentano lo voy a poner ya directamente, hago primero mi cadena lineal, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5 y rellenamos con hidrógenos para que cada carbono nos quede con 4 enlaces. Por ejemplo, aquí me harían falta 3 hidrógenos más este enlace 4, aquí 2 y así tenemos 3 y 4, 2, 2 y aquí 3. Bien, ¿qué me puede pasar? Que mi cadena no sea lineal, sino que tenga ramificaciones. Como veis aquí, en este punto, pues se hacen varios caminos diferentes, por lo tanto no tengo una sola cadena principal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es elegir cuál es mi cadena principal, que en el caso de los alcanos va a ser la cadena más larga. Como veis, aquí tendríamos como dos posibilidades que podrían ser mi cadena más larga. Una será esta y otra será esta de aquí. Entonces vamos a contar en cada caso. En esta primera que he dibujado, en la de color morado, si contáis tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Sin embargo, en la otra tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, esa va a ser nuestra cadena principal, la cadena más larga. En el caso de que hubiera dos cadenas igualmente largas y que no supiéramos cuál elegir, elegiremos la que tenga más ramificaciones. Bien, ya que sabemos cuál va a ser mi cadena principal, me lo voy a señalar así, vamos a numerarla. Cada carbono va a tener un número que lo vamos a llamar localizador y para numerarlo vamos a poner los localizadores de la forma que nos queden las ramificaciones, que en este caso solo tengo una, con los localizadores más bajos, o sea, tendría dos posibilidades. Esta de aquí, en la cual el grupo este nos quedaría en el número 3, o al revés, en la cual nos quedaría con el número 4. Por lo tanto, tenemos que elegir en la que nos queda el número más bajo, el número 3. Así que esta de aquí la podemos quitar. Bien. Ahora las ramificaciones las vamos a nombrar con el sufijo hilo. Entonces, como tenemos aquí una única ramificación que hemos dicho que es esta, vamos a ver cuántos átomos de carbono tiene, que en este caso es muy fácil porque tiene solo uno. Y recordamos que cuando tenemos un átomo de carbono vamos a poner el prefijo met. Por lo tanto, el prefijo met con el sufijo hilo, a esto de aquí, al CH3, como ramificación lo vamos a llamar metilo. A la hora de formular y meterlo dentro de la fórmula le vamos a omitir esta O del final y vamos a decir solo metil. Pero bueno, el grupo como tal se llama metilo. Si es necesario, vamos a indicar siempre la posición de la ramificación. ¿Qué significa si es necesario? Que va a haber veces que lo vamos a poder omitir. En este caso sí lo tenemos que poner porque podría estar en otro número, pero habrá casos en los que no. Entonces, como hemos dicho que será el carbono 3, pues hemos puesto 3 y el nombre de la ramificación, metil, y a continuación el nombre de la cadena más larga acabada en ano, como tenía 6 átomos de carbono, hexano. Como veis, número de letras lo separamos por guión y todas las letras juntitas. Veamos aquí hay otro ejemplo en el cual tenéis que ver que cuando tengamos varias ramificaciones iguales, por ejemplo, aquí veis que la cadena más larga es esta de aquí, que tiene 4 átomos de carbono, y me da igual cómo la numere porque es simétrica, tengo dos ramificaciones, que son un grupo metilo y otro grupo metilo. Entonces, para poner esto, vamos a poner los números que se corresponden con los carbonos que tienen cada metilo, separados por comas, 2 y 3. Y cuando hay más de uno, le vamos a poner los prefijos di, tri, tetra, según el número que haya. En este caso, como hay 2, pues en vez de poner metil, vamos a poner dimetil. Y por último, el nombre de la cadena más larga, de la cadena principal, que como tiene 4 átomos de carbono, le vamos a poner el prefijo but y la terminación ano.
según hemos visto en la tablita de los prefijos. ¿Qué más me puede pasar? Pues que tenga varias ramificaciones diferentes. Entonces, cuando tengamos este caso, las vamos a nombrar por orden alfabético. Vamos a asignar, como antes, la cadena principal va a ser la más larga, que en este caso veis que es la que tenemos en horizontal. Vamos a empezar a numerar de forma que nos queden los números localizadores lo más bajos posible, que si os fijáis en este caso es así, para que nos pille en el 2 y en el 5. Y ahora vamos a nombrar en orden alfabético mis ramificaciones. Como etil empieza por E y metil empieza por M, pues vamos a poner antes el etil. Como está en el número 5, pues ponemos 5 etil, a continuación 2 metil y por último la cadena más larga, que es de 7, pues heptano. Vale, una cosa, por ejemplo, en el ejemplo siguiente veis que tenemos 2 metilos en el nombre. Ahora vemos cómo se forma. Este prefijo di, o si tuviéramos tri, tetra, me da igual, no alteran el orden alfabético, ¿vale? Nos fijamos en la letrita esta, en la M. Bien, ¿cuál sería aquí nuestra cadena principal? Bueno, pues si os fijáis, la cadena más larga sería esta que cruza así. Y la tendríamos que empezar a numerar desde la derecha para que me queden mis ramificaciones con los números más pequeños posible. 4, 5... Bien, tenemos 3 metilos y un etilo, así que por orden alfabético, hay que por cierto he puesto di y esto es tri, está mal. En orden alfabético vamos a poner primero los etilos con su número localizador, 5 etil. Ahora vamos a poner los números de los metilos, que tengo uno en el 3, otro en el 4 y otro más en el 4, así que pongo 4, 4. Trimetil nonano, porque el prefijo para 9 átomos de carbono era non. 5 etil, 3, 4, 4, trimetil nonano. Bueno, y ahora os he puesto aquí algunos ejemplos que vamos a ir haciendo aquí en vivo y en directo para practicar. Por ejemplo, este primero de aquí, si os fijáis, la cadena más larga en nuestra cadena horizontal, y para que nos queden las ramificaciones con los números más pequeños posible, pues empezamos por aquí, por la izquierda. Así que vamos a poner, tenemos un grupo etilo y 2 grupos metilo. El grupo etilo por orden alfabético va antes, así que 3 etil. Ahora los metilos están en el 2 y en el 4, 2, 4 dimetil, que mi prefijo no afecta al orden alfabético. Y por último, como tengo 6 átomos de carbono, hexano. Pasamos al siguiente, de nuevo mi cadena más larga es esta horizontal y tengo 3 grupos metilo. Así que esto va a ser, si os dais cuenta, si empiezo a numerar por aquí, tengo 2 metilos en el 2, pues será mejor que tener solo uno si empezamos por el otro lado. Así que empezamos por la izquierda. Entonces este va a ser el 2, 2, 4, trimetil, pentano. Bien, bueno, en este de aquí, si os dais cuenta, nuestra cadena más larga no es ahora la horizontal, sino que es esta de aquí. Y tenemos de nuevo 3 grupos metilo. Para que nos quede con los números más pequeños posible, empezamos a contar por la derecha. Y esto va a ser entonces el 2, 3, 4, trimetil, hexano. Y por último, esta que tenemos de aquí, mirad, tenemos esta posibilidad como cadena más larga, en la cual tenemos
7 átomos de carbono y tenemos 1, 2, 3 y 4 ramificaciones, 4 radicales, pero tenemos otra posibilidad que sería esta cadena más larga, que también tenemos 7 átomos de carbono, pero ahora tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 ramificaciones. Entonces yo os he dicho antes que si tengo dos cadenas posibles nos vamos a quedar siempre con la que tenga un mayor número de ramificaciones, que además la vamos a nombrar de una forma más sencilla. Así que nos quedamos con esta. Bueno, si os dais cuenta, vamos a ver cómo nos quedarían nuestros numeritos si lo hago de una manera o de otra. Voy a borrar esto de por aquí. Y esta es un poco complicada de elegir, pero bueno, lo vamos a intentar. Si empiezo por el lado que he dibujado de rojo con el 1 arriba, mis ramificaciones me quedarían en el 2, en el 3 tengo 2 ramificaciones, sería 2, 3, 3, luego tengo otra en el 5 y otra en el 6. Y si lo hago con la que he puesto en morado, tendría una en el 2, otra en el 3, luego 2 en el 5 y otra en el 6. Entonces siempre voy mirando en qué momento llego antes a las más pequeñas. Entonces como aquí tengo 2, 3, 3, es mejor que tener 2, 3, 5. Así que nos vamos a quedar con los numeritos en rojo. Los otros los vamos a eliminar, porque son los que me quedan más pequeños. Bien, entonces ahora, ¿qué tenemos? Pues tenemos por aquí un etilo y luego tenemos 4 metilos. Pues venga, el etilo primero por orden alfabético, 3 etil, 2, 3, 5, 6, tetrametil, y como la cadena más larga es de 7, pues heptano. Bien, ahora vamos a hacer algunos ejemplos para formular y con esto os dejo en este vídeo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos para formular? Pues lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro esqueleto de carbonos y luego ya le vamos metiendo las cositas. Entonces, vamos a ver primero. Como este es un heptano, mi cadena principal van a ser 7. Pues venga, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el número 3 voy a empezar a numerar por mi izquierda de la forma más sencilla. En el número 3 tengo un etilo, que son 2 átomos de carbono. Pues venga, 1 y 2. Y en el 5 tengo un metilo, que es un átomo de carbono. Y ya que tengo esto, pues relleno mis hidrógenos, para que cada carbono tenga 4 enlaces. Bien, venga, continuamos con el siguiente, 3-metilpentano. Hacemos lo mismo, mi cadena principal tendrá 5 átomos de carbono y en el número 3 tengo un metilo. Y ya pues relleno los hidrógenos. Ahora mi cadena principal en el 2-metilbutano pues tendrá 4 carbonos y en el 2 un metilo. Rellenamos los hidrógenos y por último tengo aquí el 2,6,6-trimetilheptano. Vamos a hacer nuestra cadena principal con 7 carbonos y en el 2 tengo un metilo y en el 6 tengo 2 metilos. Y me acabo de dar cuenta, esto está bien aquí en el directo, que esto está mal nombrado. Porque si yo tengo esto de aquí y yo os dijera que nombrarais esto, lo más acertado sería empezar a nombrar por el otro lado y poner a este el carbono número 1. Porque aquí en el 2 tendría 2 metilos. Por lo tanto, lo más adecuado para esto sería que esto fuera el 2,2,6-trimetilheptano.
Y con esto acabo este vídeo, espero que os haya sido muy útil y como siempre esto no es solo ver el vídeo, esto es coger un boli y un papel y ponerse a practicar muchísimo y cualquier duda pues sabéis que me la podéis preguntar. Adiós.